Buenas noches, gracias por venir. El doctor Eduardo Reyes, presidente del Colegio de Abogados, nos va a dar la bienvenida para ya comenzar esta actividad. Bueno, buenas noches a todos, les agradecemos la concurrencia y bueno, para el colegio es un honor recibirlos, a los expositores, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, en estos momentos de ataques a los abogados laboralistas y ataque a los trabajadores y al derecho del trabajo. Obviamente estamos redoblando nuestros esfuerzos y tratando de hacer todos los días lo que las circunstancias nos exigen. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires estamos dando una pelea muy fuerte para evitar la adhesión de la provincia a la ley RT. Estamos con actividad, el Colegio de Moreno es el impulsor a nivel provincial de esta batalla. Por ahora venimos con pequeños éxitos mínimos y bueno, era imprevisto todo esto hace poco tiempo que íbamos a tener que volver a resistir y a tratar de defender el derecho al trabajo. Pero hoy más que nunca reivindicamos los 40 años, recordamos y estamos para seguir peleando en homenaje a los compañeros que dieron la vida hace 40 años. Así que muchas gracias y muchas gracias a los expositores por estar acá y al compañero por su participación en la organización. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo agradezco profundamente la invitación de la agrupación 125 y agradezco profundamente la recepción que me han dado los compañeros del Colegio de Abogados de Moreno. Si hay algo que recuerdo siempre, yo siempre digo, yo me hice abogado en Avellaneda. Es decir, algunos me dicen, vos sos un porteño, y yo digo, sí, pero viví siempre en Buenos Aires, pero yo me hice abogado en Avellaneda, y una de las cosas que comentábamos recién aquí, fui uno de los cofundadores del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Loma de Zamora en 1972. Y esta noche recordamos en la figura de estos compañeros, de estos colegas, porque el colega es el compañero de profesión o oficio, dice el diccionario, los colegas de Mar del Plata que fueron asesinados, secuestrados, algunos pudieron sobrevivir, que tiene un alto valor simbólico, porque significa cómo el poder, aunado al poder dictatorial, sirviente del poder económico, se sacó de encima, ¿no es cierto?, entre comillas, a quienes defendían a los derechos de los trabajadores y a los trabajadores. Yo cuando he escrito o he dicho algo sobre esto, menciono los abogados desaparecidos, asesinados en Mar del Plata. Recuerdo en Avellaneda a Gastón Curtade, Baldomero Valera, o Enrique Oshiro, laboralistas, ¿no es cierto? Y siempre coloco en primer lugar, además, a otro laboralista que fue secuestrado y desaparecido el 16 de diciembre de 1970, Néstor Martins. También es un caso muy fuerte. En lo personal, porque entramos juntos a la facultad y cursamos juntos y fuimos amigos. Y en lo demás, porque fue un caso también donde Nito Centeno, su cliente, el caso fue que lo secuestran en la Plaza Rodeo cuando Néstor fue a buscar su coche, lo meten en el coche policial. Centeno era un cliente de él que había estado con él en su estudio, fue a tomar el colectivo para ir a Ezeiza, ahí en Rivadavia, ve lo que pasa, corre a salvar o ayudar a su abogado y fueron desaparecidos los dos hace ya de 1930 a 47 años, ¿cierto? Van a ser 47 años. Es decir, fue, digamos, el primer abogado laboralista desaparecido. Luego vino toda esta secuela en tiempo de la dictadura. Y es cierto que en estos tiempos es muy importante recordar y reivindicar a estos compañeros, porque estamos asistiendo a una verdadera agresión por parte del poder político que está consustanciado con el poder económico. Es lo mismo, es decir,
ya no tenemos a los políticos que median y representan el poder económico. El poder económico está a través de sus gerentes, de sus CEOs, de sus empresarios, empezando por el propio Macri, está en el poder. Es decir, se ha unificado en la Argentina el poder económico y el poder político. Y detrás de ellos, digamos, tenemos un fuerte exponente del poder económico, que además es un monopolio del medio de comunicación, como es el Grupo Clarín, y tenemos también la banda, ¿no es cierto?, que opera en Comodoro Pi, los jueces y camaristas federales, muchos de ellos, y fiscales por supuesto, que son absolutamente funcionales, ¿no es cierto?, a este poder económico consubstanciado con el poder político. Y entonces, digamos, siguiendo una línea que es general, porque si algo nos ayuda a comprender este proceso, que no es solamente un proceso local, una cosa, digamos, nuestra, es lo que pasa en Brasil. La flamante ley, lo que se está analizando y discutiendo y sancionando en Brasil, es una regresión prácticamente al semi-esclavismo. Es decir, pensar que en este siglo XXI se pueda plantear la contratación de un trabajador por 2 o 3 días, echarlo como se pueda, que no haya más convenios colectivos, que los sindicatos carezcan de toda fuerza, toda representación, y que el poder económico, el empresario, pueda hacer y deshacer todo lo que quiera, digamos, y el trabajador es un sujeto, ¿no es cierto?, que está ahí sometido, ¿no es cierto?, a la voluntad del patrón, digamos. Es como decir, volvemos al poder del patrón de estancia del siglo XIX, una cosa muy parecida. Y en la Argentina, evidentemente, salvando la distancia, porque también lo charlamos allí, hay una situación sociopolítica, hay una experiencia, hay una historia que hace mucho más difícil aplicar estas políticas. Pero se han propuesto también volver al discurso, al discurso flexibilizador como meta, es decir, si puede llegar a lo de Brasil, mejor, pero todo lo que pueda ser posible, y ya lo están ensayando, el caso de Vaca Muerta, los petroleros, ahora se habla de los trabajadores mecánicos, es decir, hay ya toda una ofensiva, ¿no es cierto?, basada fundamentalmente en lo que está pasando en el terreno de las empresarios, es decir, las pymes que cierran, ¿no es cierto?, la caída de la producción nacional, la apertura de importaciones. Entonces, digamos, se entiende a una cosa que es básica en lo que significa la explotación capitalista, es decir, generar un ejército de desempleados y desempleadas, un ejército de trabajadores ansiosos de conseguir algo, y entonces, si nosotros conseguimos, dicen los tipos estos, una legislación que nos favorezca, ¿no es cierto?, la legislación que ampare, entre comillas, legalmente todo esto, habremos conseguido el desiderato, es decir, optimizar la ganancia, ¿no es cierto?, y convertir a la Argentina en un país de semiesclavos como lo que está pasando en Brasil. Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta, digamos, terminar con los abogados laboralistas, terminar con la justicia del trabajo, digamos, terminar con la legislación protectora, aunque sea, para eso se pasen, digamos, por encima de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos que están en la Constitución. Les importa muy poco. Si escuchamos al presidente decir disparate de todo tipo, que puede designar a su procurador de confianza, es cierto que los abogados son mafiosos, nos compara con traficantes de drogas. El objetivo es debilitar toda posibilidad de defensa del trabajador. Eso es entonces, y la justicia del trabajo, iniciar el juicio político a todos los jueces y camaristas que dictan medidas que no son del gusto del poder económico enquistado en el poder político. Entonces, son distintas etapas evidentemente planificadas. Depende de nosotros y de la sociedad argentina, sobre todo de los trabajadores, ¿no es cierto?, hacer un frente de resistencia a todo esto, porque de lo contrario, evidentemente, irán avanzando y la situación social y la situación económica del pueblo argentino será cada vez peor. Y, digamos, estos cipayos, estos esclavistas, habrán de conseguir su objetivo. Esto tiene una ideología, tiene un concepto. Estos tipos no es que improvisan, digamos así. Y en ese sentido, más allá de las estupideces que puede decir el presidente de la República, hay otros que, digamos, dicen cosas mucho más serias, no digo con eso que tengan razón, por supuesto, pero que demuestran cómo se va estimulando esto para también calar en la ideología del pueblo. Tenemos un ministro, lo decía el otro día en el acto del viernes,
un gerente de recursos humanos dedicado a la educación, que es Esteban Bullrich, y ahora aspira a ser senador en la provincia de Buenos Aires. A mí me gusta citar textualmente. Bullrich explicitó cuál es la ideología del gobierno. Dice, hay que crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. ¿Qué significa esto? Esto no es casual, no es un discurso así dicho al pasar por un alegre lector de Coelho, sino que acá, detrás de todo esto, ¿qué es la incertidumbre en materia de derecho del trabajo y del trabajo? La incertidumbre es aquel que no sabe si mañana tendrá trabajo, lo toman por 3 días como en Brasil, o 2 días, o lo despiden en seno eventual, o le hacen firmar o esgrimen un contrato firmado con un trabajador de tela que fue despedido estos días porque le hizo una pregunta inconveniente a Rodríguez Larrata, pero dice, y no, tenía un contrato por 90 días y entonces terminó el contrato y se va. Es decir, esta reivindicación de la incertidumbre es la reivindicación de la precariedad, ¿no es cierto? ¿Qué me viene a hablar de estabilidad? Entonces, un Bullrich, que su apellido lo dice, no tiene ningún problema porque viene de una familia de terratenientes y rematadores de hacienda, ¿no es cierto? Él puede vivir en la incertidumbre, ¿no es cierto? Si mañana, qué sé yo, viajará a esquiar a Suiza, o irá a la cordillera, o se dedicará al cultivo de plantas exóticas, además, porque tiene, un buen respaldo eso. Pero pensemos en un trabajador y una trabajadora, pensemos en la gente de PepsiCo. Con este discurso a la gente de PepsiCo, ¿qué le dice el señor Bullrich? No se preocupa si fueron a la calle, disfruten la incertidumbre. Si usted mañana no va a poder criar, hay una obrera que lloraba y decía su drama personal, que era el drama de muchas, y bueno, si usted no puede criar a sus hijas, no le puede dar de comer y demás, trate de disfrutarlo eso, ¿no es cierto? Disfrute la precariedad, disfrute la incertidumbre, disfrute no tener trabajo, disfrute de no saber si mañana le podrá dar de comer a sus hijos, disfrute si mañana no podrá tener dinero como para tomarse un colectivo y poder viajar, disfrute si sus hijos no podrán educarse. Es decir, disfrute eso. Esa es la incertidumbre que reivindican. Es muy cruel y es muy crudo esto. Y esto hay que resaltarlo, destacarlo y denunciarlo de todas maneras, porque acá está centrada la ideología de estos tipos, ¿no es cierto?, que aspiran a eso, a un ejército de gente que mañana no sepa qué va a hacer, a qué se va a dedicar, pero tampoco sabrá si podrá comer, o si podrá tener el mero disfrute de ir a pasear con su familia porque no tendrá el SUBE como para poder viajar. Entonces, esta es la ideología que hay que enfrentar. Y aquí estamos entonces los laboralistas, que somos los enemigos que hay que enfrentar, porque son los tipos que avivan a la gilada, entre comillas, que vienen y plantean amparos, que plantean medidas cautelares, que demandas y demás. Estos tipos, los laboralistas, o estas tipas laboralistas, ¿no es cierto?, son los que impiden que los trabajadores, la gente o el pueblo, o como quieran llamar, la chusma, seguramente en el lenguaje de estos tipos en su casa, ¿no es cierto?, puedan disfrutar la incertidumbre, impiden que disfruten de la incertidumbre, y ahí viene el ataque a los laboralistas. Esto estuvo detrás, por supuesto, de los asesinatos de los colegas en Mar del Plata, esto estuvo detrás del secuestro y asesinato y desaparición de Néstor Martins, esto está detrás de la campaña que hace el presidente ahora tildándonos de mafiosos y traficantes de drogas y ese tipo de cuestiones, porque hay que debilitar en la sociedad, ¿no es cierto?, la conciencia y el sentido de que tienen respaldo en los sectores laboralistas. Son un impedimento para todas estas políticas que no hace falta que yo describa, que todos las padecen día a día, las padecemos día a día. También esa incertidumbre de no saber mañana cuánto costará la leche, o cuánto costará el pan, o cuánto costará la harina. Entonces, esa incertidumbre que reivindica Bullrich y que es la ideología de las clases dominantes en la Argentina, ¿cierto?, es lo que nosotros los laboralistas enfrentamos. Nosotros reivindicamos el derecho a la estabilidad como un derecho a la certidumbre de poder vivir con dignidad, poder vivir con felicidad, poder saber un trabajador y una trabajadora que el día de mañana podrán educar a sus hijos, podrán comer y darles de comer, podrán vivir en el sentido cabal de la palabra, no estar pendientes de si hay un comedor donde puedan ir mañana a satisfacer las más elementales necesidades. Entonces, yo creo que el objetivo de estos tipos ha sido toda la vida enfrentar a los laboralistas. Este discurso de ahora no es nuevo,
¿no es cierto?, detrás del asesinato de los colegas de Mar del Plata y de tantos otros, Curuchet de Córdoba y demás, detrás de todo eso está la necesidad de impedir que la clase trabajadora, sus organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, tengan quien las defienda. Por eso, los que somos laboralistas con cuántos años de experiencia en esto y hemos pasado por dictaduras tremendas como el 76, otras quizá no tan feroces, pero también duras como la de Hungría y demás, nosotros no podemos dejar de recordar que la labor de la tarea laboralista era simultánea con la defensa de presos políticos, porque muchos presos políticos en esos tiempos eran, digamos, tales porque ejercían el derecho de huelga, que era un delito en ese tiempo. Entonces se los detenía, se los encarcelaba, se los perseguía. Y el laboralista estaba en el Tribunal del Trabajo defendiendo los derechos del trabajo con los trabajadores, y estaba ante los tribunales penales defendiendo a sus propios clientes o a sus propios trabajadores que iban presos por la huelga, por la manifestación, por la reivindicación de sus derechos. Es decir, había una doble persecución, el despido por un lado y la otra, la cárcel, la represión, que después vimos cómo se acentuó en la década del 76 hasta niveles que son infernales. Entonces, el laboralista siempre ha sido alguien que integralmente contuvo al trabajador, fue quien recibe las quejas, los dolores, las penas del trabajador. Yo tengo una experiencia reciente, y con esto voy a terminar, reciente. Vinieron 4 trabajadores a mi estudio, de una empresa, tenían trabajo, venían a consultar. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Es una empresa que dicen que van a empezar a despedir, tenemos 20, 18, entre 25 años de antigüedad, de 50 y pico de años, y su preocupación es, me dicen, ¿usted puede hacernos una, lo habían escuchado, el amparo a la gente, un amparo para que no nos despidan? Le digo, mire, es imposible hacer un amparo para que no los despidan como cosa preventiva, sin ni siquiera haya habido un telegrama o algo así. Dice, porque se dice que nos van a despedir. Digo, algunos de ustedes es delegado, no, nosotros, cuando les dije así, uno de ellos me dice, pero usted me dijeron que usted defiende a los trabajadores. Digo, sí, pero cuando es posible defenderlos, en este caso, el rostro, es decir, la desesperación de estos hombres, la sensación, lo vuelvo a recordar y me hace un nudo acá, ¿no? Y ahí el abogado, yo me di cuenta, el laboralista no es solamente quien va y defiende los derechos de los trabajadores en todos los terrenos judiciales, administrativos y demás, sino que es, digamos, la primera contención que tiene el trabajador, la primera persona, digamos así, que simbólicamente lo abraza y dice, yo te voy a defender como pueda, ¿no es cierto? En este caso, esa angustia que me dio a mí, me dio cuenta de la trascendencia que tiene el trabajo del laboralista, la trascendencia que tiene para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, y la trascendencia que tiene para el poder político y económico que tiene el laboralista, un escollo fundamental para tratar de imponer sus políticas regresivas de hambre y de miseria. Por eso yo creo que este recuerdo de los compañeros secuestrados, asesinados, desaparecidos el 7 de julio de 1977 tiene un alto valor, porque debemos, con la bandera de ellos, ¿no es cierto?, es decir, nosotros tomamos esa bandera, la retomamos y seguiremos firmes en la defensa de esos derechos hasta el final de nuestro día. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que es muy emotivo poder retomar, quizás mi enfoque pretendía tener un matiz un tanto jurídico, pero más que nada por qué el ataque a los abogados laboralistas, que uno podría también pensar que podría llegar a ser el ataque a cualquier otro abogado que defiende derechos de las personas, y que tiene que ver con que el derecho del trabajo tiene toda una trayectoria de luchas y de reivindicaciones de sectores excluidos, de sectores vulnerables de la sociedad, que se abrieron paso a través de la lucha. No hay en esto
No hay un pensamiento de juristas que inventó el derecho del trabajo para proteger a las personas. Esto no fue así. La Revolución Francesa fue una reivindicación de un sector social que era la burguesía, que ocupó un espacio en el poder político para sacarle el poder al rey. Pero era la burguesía que tenía el capital, que tenía la apropiación de los bienes de producción y que el trabajo en ese contexto no era un trabajo en libertad. Es decir, la persona que dejaba de ser el siervo de la gleba y que se iba a buscar trabajo, se iba a buscar en un contexto donde, si bien obtenía un ingreso y tenía posibilidades de desarrollarse en las ciudades donde estaban esas fábricas, este trabajador estaba totalmente desamparado. No tenía derecho, trabajaba 15, 16 horas. Y esas horas de trabajo lo que exponía es el cuerpo. Es decir, lo que se pone en el contrato de trabajo, lo que pone el trabajador en el contrato es el cuerpo. Esta persona que ponía el cuerpo a nivel individual, que va a buscar un ingreso para comer, trabajaba tantas horas porque le necesitaba esa cantidad de dinero, porque si no, no le alcanzaba el dinero para comer. Pero cuando ocurrían los accidentes por el exceso, la fatiga que esto significaba, ahí los trabajadores empezaron a advertir que no era posible, que había algo que no era posible cerrar en ese contrato donde se tenía que trabajar tantas horas. Y empiezan los primeros reclamos, las primeras huelgas, los primeros reclamos como por ejemplo la limitación del tiempo de trabajo. Cuando iban al médico le decía, pero usted no puede trabajar tanta cantidad de horas, no puede estar tantas horas expuestas a riesgos, no puede estar tantas horas expuestas a contaminantes, porque esto lo arruina la salud. Y lo que pone que es el cuerpo, que es lo que lleva y lo que le da alimento, porque el capitalista lo que pone es lo que saca de su bolsillo y que tiene en un banco. El trabajador lo único que pone en ese contrato para que el otro multiplique su ganancia es su cuerpo, su vida. Su vida está puesta ahí. Y los trabajadores empezaron a hacer reclamos y se dieron cuenta que desde lo colectivo, desde el reclamo colectivo y no del individual, porque el reclamo individual termina ese trabajador en la calle. Solamente el colectivo era el que posibilitaba la generación de derechos, y en Argentina la primera norma laboral es un convenio colectivo de trabajo. En 1875 los trabajadores gráficos, en ese momento eran los linotipistas, pero los trabajadores gráficos consiguen un convenio colectivo por la huelga, 30 días de huelga. Como no había posibilidad del diario El Nacional, necesitaban los linotipistas, van a Uruguay y los uruguayos le dicen, en solidaridad con los compañeros linotipistas de Argentina, nosotros no vamos a prestar ningún brazo al diario El Nacional. Y el diario Nacional se tiene que sentar a negociar un convenio colectivo de trabajo donde reclamaban la reducción de 15 a 12 horas. Y que las mujeres y los niños no estén en contacto con las tintas, porque en ese momento las tintas tenían alcohol. Y el alcohol en la emanación contiene sustancias como plomo y esto va directamente a los alvéolos, a los pulmones, y daña la salud de la persona que está expuesta a esto. Pedían que los niños y las mujeres no estén en contacto con esta sustancia. Estas eran las reivindicaciones, fue la primera norma laboral. Y esto obviamente que había que contener a esa masa que era mayoritaria y que tenía también un rol político, pero ese rol político se lo ganó el trabajador en la calle. Y el que estaba en el Congreso no era un trabajador, el que estaba en el Congreso era el de levita, el de traje, el de moñito. Y los primeros socialistas que llegaron al Congreso, como Palacios, eran burgueses, no eran trabajadores. Las reivindicaciones sociales venían en la calle, en la lucha de los trabajadores. Por eso los reclamos, los primeros reclamos, son las respuestas en nuestro país, fue con balas. La Semana Trágica, el reclamo de páguese con salario, con moneda de curso legal en 1915, en el norte santafesino. Las respuestas fueron balas. La Patagonia Rebelde, las respuestas fueron balas. La película esta de 1915 es la película Quebracho, la pueden conseguir, y la otra es la Patagonia Rebelde, donde Osvaldo Bayer hace una recopilación de todos estos sucesos, pero las respuestas eran balas, era encarcelamiento. Un trabajador que hacía una huelga iba preso y si era extranjero lo deportaban. La respuesta era penal. Hoy
tomando del año 2016 a 2017, hay 186 trabajadores que son procesados penalmente en el país. En algunos casos, hasta se lo responsabiliza a sus abogados, por ejemplo, con delitos de usurpación, con situaciones vinculadas a extorsión. Ya la huelga no es más huelga, ahora es extorsión. Y si un abogado le dice, mire muchachos, acá el único camino que tienen es ir a la huelga, entonces hay una asociación ilícita entre el abogado y el trabajador que va. 186 casos. Estas son las denuncias que el CELS está recopilando y la CTA también tiene un informe sobre esto. Pero casos concretos, reales, donde en vez de tramitar en el fuero de trabajo, tramitan en el fuero penal. Dirigentes sociales que están amenazados. Eso es el disciplinamiento a la sociedad. Pero esto es volver a principios de siglo, pero con una constitución, con una historia constitucional. Nuestra historia constitucional es una historia de una constitución liberal, de una constitución que sale de la oligarquía de 1853, que dice, no dice como la constitución de Estados Unidos, nosotros el pueblo, dice nos los representantes. Para nosotros, para nuestra posteridad, o sea, para los hijos de ellos, y para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Ahora, el criollo, el que está... No, ese no. Es decir, el preámbulo y después el artículo 22, el pueblo no lo delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Esta constitución la tenemos vigente por un bando militar. Porque en el año 1949 hubo la primera constitución social, donde allí aparecen los derechos del trabajador, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad. Y esto, en el año 49, era poner a nuestro país a la altura del mundo. Lo que hizo Perón en el año 49 es ponernos a la altura de lo que estaba en Europa. Las constituciones sociales que había aparecido en 1917 en México, luego en 1919 en Alemania y después irradia en toda Europa. El constitucionalismo social, donde aparecen los derechos sociales. Pero claro, ese golpe militar convoca constituyente, año 57, se incorpora un injerto a una constitución liberal, un injerto social, con dos ambigüedades allí, porque dice el artículo 14 del siglo XIX, los derechos aquí enunciados son conformes a las normas que reglamentan su ejercicio. ¿Quién lo reglamenta? Nosotros los representantes, nosotros que tenemos saco y corbata, no va a venir acá un obrero a reglamentar esto. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos obreros hay en el Congreso? Los representantes. Y allí, con ese injerto, el 14 bis, dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley. Es un imperativo que va dirigido a los tres poderes del Estado, porque los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución van directamente a los poderes del Estado. Y cuando digo los poderes del Estado, va al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Cada uno en su función tiene que respetar esos derechos y garantías de los ciudadanos. Y en el año 94 se incorpora algo que ya se había incorporado en el contexto mundial, que son los derechos humanos, después de lo que fue o lo que significó el nazifascismo en Europa. Esos derechos humanos que vienen a dar respuesta a los totalitarismos que surgían de esa estructura jurídica del positivismo. Porque no se olviden que Hitler y Mussolini acceden al poder por el voto popular. Y es el Congreso el que le da los plenos poderes al Ejecutivo. Una, la ley de acervo a Mussolini, la otra, la ley de Nuremberg, que le da los poderes a Hitler para hacer el desastre que hicieron. Y es allí donde la comunidad internacional dice, no, tenemos que reivindicar esos valores humanos, un contenido valorativo que aparece, la dignidad de la persona, algo que ya el derecho del trabajo venía acuñando desde el 1919, cuando se crea la OIT, el concepto de la dignidad de la persona como algo que viene propio de la persona y que debe ser tutelado y protegido. El derecho al trabajo en este sentido era lo que reivindicaba, darle autonomía a la persona para tener derechos.
Uno podría pensar derecho de ciudadanía. Y esta reivindicación viene en Argentina después de los nefastos gobiernos autoritarios y totalitarios y lo que fue la dictadura genocida del 76. Recién en el año 94. Y recién en el año 2004 esos derechos que aparecían allí como derechos de los trabajadores recién se empiezan a hacer realidad en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 2004. Con fallos concretos, Aquino, Bisotti y Milone. En esos 3 fallos aparecen los derechos humanos directamente protegiendo al trabajador en el lugar de trabajo. Y Aquino, que es emblemático porque aparece el principio de progresividad y la reivindicación del trabajador como persona. Y que por lo tanto, esa persona que pone su cuerpo a disposición del otro para que haga capital, tiene que ser tutelado y protegido. La integridad psicofísica de la persona que se pone a disposición del otro. El otro que dirige y organiza, con lo cual la responsabilidad de qué se hace con ese cuerpo es de quien dirige y organiza. Y aquí es donde está el eje central de la problemática. La construcción del derecho del trabajo viene a tutelar y proteger esto. Cuando yo apunto a la desregulación, cuando apunto a la flexibilidad de estas normas, lo que estoy haciendo es desprotegiendo la integridad psicofísica del trabajador. Cuando digo integridad psicofísica del trabajador me refiero a todo lo que significa, no solamente el riesgo de una persona que trabaja más de 8 horas, que tiene fatiga, cansancio, y que está frente a una máquina y que la máquina le puede cortar las manos, sino también aquel que tiene daños psicológicos por el riesgo y la exposición que tiene a tener que soportar injusticia, a tener que soportar tener que ir a trabajar, aún teniendo fiebre o estar con malestar, porque si no pierde el premio por presentismo, al cual se le engancha otros adicionales y termina siendo mayor todos esos adicionales que el básico de salario que tiene, con lo cual nadie quiere faltar. Y va a trabajar con problemas de salud. Y claro, esto se acumula en el cuerpo y con el tiempo tiene una enfermedad mayor. Y aparece en esta lógica, en el año 96, la Ley de Riesgo de Trabajo como fenómeno de abaratamiento de los costos empresarios. Y esta idea del abaratamiento de los costos empresarios, en realidad, es la lógica con la cual se maneja todo el análisis económico del derecho, trasladado al derecho del trabajo. Significa que si yo voy a tener un costo adicional por tener estas personas a mi disposición, entonces no cumplo con las normas, no cumplo con las leyes. ¿Para qué voy a cumplir con ellas? Y en todo caso, si no cumplo y hay un accidente, tengo una indemnización que pagar que me sale poco dinero. Este es el abaratamiento de costos que se buscaba allí en el año 95 cuando se sanciona la Ley de Riesgo de Trabajo. Y esto a partir de las declaraciones de inconstitucionalidades y de reclamos y de protestas fue modificándose hasta que sale este injerto de la 27348, que es ya el colmo de lo nefasto. Pero lo que está detrás de esa norma es una persona que pone su cuerpo a disposición del otro y lo pone a riesgo, a sufrir enfermedades, a tener accidentes, a incapacitarse. Y incapacitarse para una persona que usa su cuerpo para tener un ingreso es la pérdida de ingreso. Y aquí es donde aparece la problemática. Uno dice, bueno, ¿por qué abaratamiento de costos? ¿Esto es la modernidad? No, no es la modernidad. Las reivindicaciones y los reclamos que hoy sostienen los empresarios, la patronal que está en la Casa Rosada, esa patronal lo que quiere es la eliminación del derecho del trabajo. Porque ya, y esto sí tiene que ver con la convocatoria de hoy, hacer desaparecer a los abogados laboralistas es hacer desaparecer la voz de los que no tienen voz. Porque es el abogado el que traduce el lenguaje jurídico para llevarlo a un juez que haga justicia en una situación de desamparo.
Porque la pregunta es, ¿quién protege a la persona que trabaja? ¿Quién tutela a la persona que trabaja cuando las normas han desmantelado la posibilidad de que haya presencia sindical en las empresas? Y esto tiene que ver con la modificación de la 2744, que es la Ley de Contrato de Trabajo, donde se le modifican 60 artículos y donde el golpe militar introduce normas que flexibilizan la Ley de Contrato de Trabajo y quitan la presencia sindical del espacio empresa. Y esta es la problemática. Cuando aparecen representaciones sindicales de empresa, pero que tienen implantación en el lugar de trabajo. El caso PepsiCo, como el caso Kraft, allí lo que desnuda es lo que les molesta y problematiza al sector empresario. Yo voy a citar, hay un libro de María Soane que se llama Todo o Nada, que es la biografía de Gorriarán Merlo. En una parte del libro cita concretamente a James Petras, sociólogo estadounidense, periodista, donde él hace una entrevista. Es decir, Soane lo que hace es transcribir en su libro la entrevista de Petras, que se la hace a Helio Coelho en el año 71. Helio Coelho era el presidente de la Unión Industrial Argentina, año 71. Yo le preguntaba por qué no se lanzaba la industrialización en Argentina como en Brasil. Y contesta, porque los sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil. ¿Pero por qué no lo intenta? Pregunté, Petra, ¿no? Tratando de ir a fondo con su razonamiento. Porque podemos perder, dijo. Entonces el asunto era que los empresarios pensaban que no podían avanzar sobre la base de lo que existía. Tampoco luego Onganía y el Cordobazo con una dictadura tradicional simplemente atacando las direcciones sindicales o los partidos. El problema en Argentina era más profundo y tenía que ir más allá de las cúspides. Tenía que aplastar y desarticular al movimiento social, a los dirigentes de base. Por otro lado, los Estados Unidos pensaban en los años 70, a partir de Chile, que para lanzar un modelo neoliberal tenían que ir a fondo. Los Estados Unidos entendían que el problema no era ya la existencia de un líder popular con las masas demasiado detrás. En ese momento el problema era que las bases no aceptaban la verticalidad de las empresas. Tanto en Chile como en Argentina se rompió esa verticalidad. Fue precisamente la extensión de la democracia en las bases, la concientización de masivos sectores de la población, el problema que debían liquidar. Ese es el término que se utiliza. Después hay otra entrevista que se hace en el Pentágono, que la hace Petras también, y allí también plantea uno de los militares. Hay un gran debate sobre el asunto argentino, dicen, este militar de Estados Unidos. Sí, escuché que hay varias posiciones, pero que no está claro quién toma cada una de ellas. Y había dos posiciones, una de la CIA y otra del Pentágono. Dice, la CIA lo que quiere es hacer un golpe militar ya. Y entonces, dice, no, el otro militar del Pentágono dice, nosotros en cambio pensamos que es prematuro, que hay que esperar el desgaste del peronismo para no promoverlo otra vez al rango de mártir, para que estén tan desprotegidos que nadie salga a defenderlos. De esta manera evitaríamos el problema con la gente. ¿Y qué hipótesis triunfaría? La nuestra, sin duda, contesta este militar. Por eso, primero había que eliminar una masa impresionante de opositores políticos y modificar sustancialmente la estructura industrial de las clases sociales en la Argentina. Este es un transcrito allí. Y ahí yo enganché enseguida con un tema que es Carlos Moreno, que era un abogado laboralista que es secuestrado y muerto. Esto está aprobado, digamos, está aprobada una causa, hay militares que han sido condenados y dos civiles que han sido condenados, que son los dueños de una estancia donde había estado en cautiverio este abogado. ¿Cuál era la razón por la cual se dio a conocer la muerte de este abogado? Según los militares, fue porque en un enfrentamiento habían
matado a un abogado subversivo. De las investigaciones no surge ningún contacto con ningún grupo, lo único que era el abogado del sindicato de mineros. En los años 70 en España se había descubierto una enfermedad de los pulmones, que si bien estaba en estudio, pero que tenía que ver con el contacto con el silicio, la silicosis, y que este abogado, a través de 2 médicos de Olavarría, y después de haber hecho un análisis, le dicen a cielo abierto, pero bueno, cortando el pecho y analizando los restos de silicio en los pulmones, descubren que esto provenía de la empresa Loma Negra. Él inicia un reclamo sobre esto con el informe de estos 2 médicos, que además es publicado en la prensa médica argentina, que es un órgano de difusión de noticias médicas. Con todos estos elementos inicia un reclamo y obtiene una sentencia favorable. Silicosis. Personas que la mayoría tienen problemas pulmonares, problemas respiratorios, asma, que hace que enmascare la problemática que es el silicio, de personas que están en contacto con el polvo de la roca, el polvo de los minerales, que esto se volatiza y obviamente esto se deposita en los alveolos. Que hay muchas actividades que lo tienen, los albañiles, personas que trabajan en corte de cerámica, es decir, todo lo que esté vinculado con la roca o minerales de esta característica. Al ganar este juicio y a través del sindicato, interpone 7 demandas más. Aparece un testigo, Paniagua, que declara en la causa laboral. El tema es que cuando viene el golpe de Estado, en junio del 76, la empresa hace un balance y da un resultado negativo. ¿Por qué? Porque se ponía como gastos lo que podría significar, y haciendo un cálculo económico proyectivo, el hecho de estas 7 demandas que sabía la empresa que le iba a perder. Y el cálculo era negativo económicamente. Esto surge de un estudio que hace la Procuración General de la Nación, en una oficina encargada de análisis financiero. Surge de los libros que en la reunión de directorio de Loma Negra, allí les dicen a los gerentes y directores: no se hagan problema, que el país ha encaminado una nueva Argentina y que esto se va a terminar próximamente. Junio del 76. Los libros contables del 77 al 80 lo que dieron fueron todas ganancias positivas, porque además Loma Negra fue la que abasteció de cemento para hacer la autopista, esta que venimos todos embotellados recién, para hacer los arreglos de los estadios para el Mundial 78. Si todo lo que se invirtió en cemento, eso lo puso Loma Negra, una contratista del Estado. Entre ese grupo obviamente estaba el grupo Macri, Techín, es decir, todas las mismas personas que aparecen en este escenario de reivindicación del sector empresario como una lógica de funcionamiento de los creadores de empleo. La estrategia de esa empresa y la vinculación está en la sentencia donde condena a estos militares, donde se manda a investigar precisamente a la empresa Loma Negra por su complicidad. Y esto obviamente que aparece, digamos, como en un contexto aislado, pero yo lo traigo a colación, porque esto aparece, digamos, primero el secuestro, en abril de 1977. Él intenta escaparse, Moreno intenta escaparse, lo atrapan en un campo vecino, le pegan un palazo en la cara, le fracturan la nariz y después lo ejecutan. Esto fue lo que surge, digamos, de los testimonios y de lo que después surge del expediente, con todo acreditado, y de la autopsia que se le hace. Entonces todo esto está en la causa penal, donde se condena a los militares, donde se condena a estos 2 civiles como responsables,
del cautiverio de esta persona. Pero fíjense ustedes cómo la lógica empresaria, frente a un reclamo laboral genuino de personas que no llegaban a jubilarse, personas que no llegaban a la jubilación porque se morían antes, en contacto con sustancias que implicaba, después de estos fallos, que la empresa tenía que proveer elementos de seguridad, que los trabajadores no tenían que estar tantas horas expuestas, y una vez que se califica a una actividad como una actividad que puede perjudicar la salud, automáticamente se reduce el tiempo de trabajo. Es decir, de las 8 horas se pasa a las 6 horas, pero manteniendo el salario de 8. Y esto, obviamente, este costo no quería asumirlo Manera. Obviamente que las causas estas laborales son abandonadas y ningún abogado de Olavarría quiere asumir esa representación por el temor. Sus socios se exilian por el temor de perder su vida. Y Moreno pone su cuerpo. Esto que explicaba Pedro, ¿no? Es decir, el abogado pone el cuerpo, pone su intelecto y pone su palabra. Porque esto es lo que tenemos que hacer, ponerle palabras a esto. Que esto es lo que falta y lo que está ausente. Tenemos un relato que no tiene hechos. Un relato oficial que no se respalda en hechos. Porque habla de mafias, cuando en realidad la palabra en sí misma no significa nada. Tengo que contar a qué refiere esa afirmación. Cuando hablan de los jueces, que tienen que tener un rol no neutral, porque la Constitución dice: el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de la ley, y los jueces, cuando aplican la ley de trabajo, la tienen que aplicar pensando que eso es para proteger a la persona y no para proteger al capital. Porque así no lo dice la Constitución. Dice que el trabajo gozará de la protección de la ley, garantizándole al trabajador, no al trabajador y al empleador. Y esto que pasó en el año 77, también pasó en España. Febrero del 77, entran oficiales a un estudio jurídico laboralista, donde había 4 sindicalistas y 8 abogados, y los ametrallan a todos. Esto se llama el crimen de Atocha. Si ustedes van a Madrid y toman el subte, salen a la superficie y ahí está este monumento a los abogados laboralistas de Atocha. Año 77, el mismo año, la misma planificación. El exterminio de abogados laboralistas. Esto, que obviamente tiene una significación para nosotros que somos laboralistas y entendemos qué significa el derecho del trabajo para los trabajadores, la única lectura posible de esto es un ataque a la masa trabajadora, porque los abogados somos portavoces de los derechos de esos trabajadores. Este es un ataque a los trabajadores, es un ataque a la clase social más mayoritaria de nuestro país, y es solamente para obtener mayores ganancias, acumular riquezas, y nada más que eso. Y aquí creo yo que es el llamado de atención que todos tenemos que tener en cuenta sobre esto. Cuando se habla de la industria del juicio, se ataca a los jueces laborales, se ataca a los abogados porque llevan la voz de los trabajadores, y se ataca a los trabajadores porque ahora también el cierre de PepsiCo la tiene la culpa la representación sindical de base. Pero estamos todos locos. Y algo peor todavía. Siguen todavía utilizando el término de izquierda o zurdo como si eso fuera un descalificativo. Pero a ver, ¿y los tratados internacionales que hablan sobre no discriminación por opinión política, dónde quedan? ¿Cuál es el problema que alguien sea zurdo o de izquierda? ¿Es un problema? ¿Cómo puede ser un problema eso a esta altura de la civilización? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Independientemente de qué opinión política tenemos, no se puede calificar a la persona por su opinión o por su manera de pensar. Podemos disentir y discutir. En este país es donde se prohibió la palabra peronismo, en este país donde se prohibió la palabra
Perón. Por eso el militar de Estados Unidos dice, no tenemos que hacer esto para no transformar al peronismo otra vez en mártir. Porque la prohibición, como decía Freud, engendra el deseo. Y ahí, obviamente, que obtuvieron, digamos, en eso, una reivindicación de la palabra, es decir, no, bueno, dejemos que se sigan llamando peronistas, no hay ningún problema con eso. Pero sí fueron directamente a los portavoces, a los que pueden tener voz donde no hay voz. Gracias. Bueno, antes de que empiece Felipe, me dijo bueno, que es necesario leer un poco la descripción que hace Felipe y Pablo en el libro, que dice más o menos así: entre el 6 y el 8 de julio de 1977, el ejército argentino, junto con cómplices civiles, secuestró en Mar del Plata a un grupo de abogados laboralistas. Los propios secuestradores bautizaron el operativo como la noche de las corbatas. Eligieron a esos profesionales por motivos ideológicos, políticos, económicos y personales. 5 de ellos murieron o permanecen desaparecidos. 3 eran maoístas, uno peronista ortodoxo y otro peronista de izquierda. Ninguno tenía participación en la lucha armada. Todos defendían a los trabajadores. Esta es su historia y la de la época que les tocó vivir. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disculpo a Pablo al principio, por razones laborales está afuera. Él fue una de las víctimas de la flexibilización macrista cuando lo echaron de la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, acusándolo de ñoqui. Y bueno, ahora se tiene que buscar la vida por ahí. Afortunadamente le toca buscarse la vida en lugares bonitos y en la patria grande. Este es el 4º libro que escribimos con Pablo, La noche de las corbatas. Para cada libro nos tomamos más o menos unos 3 años. Porque nos gusta decir que estamos inscritos en la tradición walshiana de las investigaciones a fondo, ¿no? Tratamos de conocer los hechos y después tener interpretaciones sobre esos hechos. Es un poco inevitable acercarse con ciertos prejuicios a los episodios que uno va a narrar en un libro. Porque, bueno, hay como un preconcepto, como una idea anticipatoria de con qué se va a encontrar uno en esa investigación. Los manuales dicen que hay que llegar, digamos, fresco y sin contenido, como para después cargarlo. Con Pablo nos gusta decir que las investigaciones nos devuelven los formatos de los libros, o sea, la manera en que hay que contar ese libro y los hechos centrales, porque siempre en todo libro hay un recorte, ¿no? No se puede contar todo. Hay que decir qué es lo importante en esa historia que uno está contando. Y lo primero que pensamos con Pablo es, no puede ser que los hayan secuestrado por el solo hecho de ser laboralistas. Algo más tiene que haber. Y efectivamente, como dice la contratapa, hay otros ingredientes. Pero básicamente lo que descubrimos después de 3 años de investigar muchos documentos, los diarios y las publicaciones de la época, y hablar con los protagonistas que vivieron esa Mar del Plata de los 70, descubrimos precisamente que el único motivo por el cual los habían secuestrado era por su condición de laboralistas. Y que fue una operación muy sofisticada, porque como bien también leyó Emiliano ahí, venían de extracciones muy diversas. Es decir, cualquier abogado en la ciudad de Mar del Plata en julio del 77 podía sentirse identificado por su propia historia, por su práctica profesional, con alguno de esos abogados que el ejército había secuestrado, torturado y matado. Entonces había un doble rol. El primero, ejemplificador, ¿no? De nadie puede ejercer el derecho laboral en los términos que lo ejercían estos profesionales, porque lo que sí los unificaba, pese a que venían de historias muy diversas, de formaciones muy diversas y de ideologías muy diversas, era que tenían una defensa muy estricta de los derechos de los trabajadores, digamos, y que no aceptaban defender empresas. Eran defensores, eran abogados laboralistas de trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Entonces, esta fue la primera evidencia que tuvimos con Pablo. Bueno, sí, efectivamente, lo secuestraron por ser abogados laboralistas. Después, ¿qué otra cosa ocurrió? Que hasta ahí no había datos, digamos, en Mar del Plata no se conocían datos económicos de
de la parábola de progreso de la ciudad. En el 70 Mar del Plata era una ciudad que empezaba a convertirse en lo que hoy conocemos. Era una ciudad bastante más chica, de 300 y pocos mil habitantes, que recién estaba empezando a tecnificar su industria y donde recién los sindicatos estaban empezando a convertirla en la ciudad de turismo masivo que es hoy, con casi 1,5 millones de habitantes, con 4 millones en los picos del verano, etc. Entonces, ¿qué ocurría acá? Estos abogados, ellos tenían prácticamente la representación del 100% de los litigios que se daban en la ciudad. Y digamos, la representación de las organizaciones sindicales. ¿Qué pasaba ahí? Terciaban muy firmemente en esta distribución del ingreso que ya estaba empezando a ser conflictiva por el salto industrial y de riqueza que había pegado Mar del Plata. Entonces, ¿qué pasaba? Estos abogados producían costos. Un poco lo que bien decía David, que hizo Moreno con el caso de Loma Negra. Centeno le producía costos concretos a la industria pesquera. Candeloro, que era otro de los abogados desaparecidos, le generaba costos muy concretos a la industria textil, a la industria hotelera, y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurría era, les costaba plata. En ese momento, la vía criminal estaba habilitada, digamos, y ahí está muy claro que el ejército, con complicidad civil, y ahora voy a abundar un poco en esto, le sirvió a estos intereses económicos concentrados de la Mar del Plata industrial como brazo armado para sacarse encima a estos profesionales que les costaban dinero. Y la complicidad civil viene muy claramente porque se nos antoja a todos muy inverosímil que un general con una carrera militar estándar pudiera suponer y seleccionar tan finamente a estos profesionales que también representaban a los abogados en Mar del Plata. Entonces ahí, como la ley de contrato de trabajo y la modificación que hace apenas un mes después la dictadura, donde demuestra el interés que tenía en cambiar esta ecuación económica y en cambiar la relación y la parte de la torta que se llevaban los trabajadores, apenas un mes después. La ley de entidades financieras, que también es otra gran ley, digamos, que ataca a la dictadura, es un año después. O sea que la prioridad estaba en cambiar esta relación de fuerzas y esta distribución a la que accedían los trabajadores. Entonces, bueno, ahí los civiles son los que apuntan a sus colegas. Eso es realmente triste, porque tuvo que haber colegas abogados de estos cinco profesionales que dijeron fulano, mengano, sutano. Y de la misma manera, abogados laboralistas fueron los que participaron de la modificación de este destrozo de la ley de contrato de trabajo que hace la dictadura un mes después. Entonces, bueno, ahí los laboralistas creo que tienen algunas cuentas para arreglar, pero como son todos mafiosos, esos son expertos en esos asuntos, ¿no? De arreglar cuentas. La noche de las corbatas tiene algunos matices, digamos, como muy tristes, porque a diferencia de otras muchas noches trágicas en la historia argentina y también en el mundo, el nombre de la noche de las corbatas lo pone un represor. Cuando la operación está concluida y ya habían secuestrado a todos los trabajadores y los habían llevado al centro clandestino de detención, hay un represor, se pasea entre ellos y así sardónicamente, de una manera muy cínica, dice: ¿qué es esto que están todos de corbatas? ¿Qué es esto? Esta es la noche de las corbatas, pero ahora los que administramos justicia somos nosotros. Y otra cosa muy triste es que ninguno de estos profesionales supo hasta el momento de su muerte por qué lo habían secuestrado. No estaba claro para ellos. No. Era un hecho irreal esto de que los llevaran. Porque como se dice en el libro, que eso generó alguna crítica porque desde la militancia de los derechos humanos y desde los organismos, el hecho de que una víctima del terrorismo de Estado no interesa si participó o no en la lucha armada. Eso es un dato estigmatizante que se tiene que dejar de lado. Pero en este caso pensamos que una buena manera de contrariar esta teoría de los dos demonios que ahora viene ayornada y renovada, ¿no? Esto de que, bueno, eran representantes de derecha y de izquierda violentos que se trenzaron entre sí ante una sociedad inerme y que no entendía qué pasaba. Digamos, ¿dónde estaba la violencia de estos profesionales?
en ejercer el derecho con la ley en la mano. Era lo que hacían. Probablemente no hubieran tenido idea que era un arma, o si la tenían, como en la época se estilaba, por cuestiones de autodefensa. La cosa es muy interesante, y esto creo yo también mete un matiz de optimismo, es que algo se ha avanzado. La operación ahora es la misma. Digamos, la diferencia es que, afortunadamente, no se puede ir a secuestrar, a torturar y matar abogados entre la niebla de la noche. También está obturada la vía parlamentaria porque no tienen las mayorías necesarias, no tienen el apoyo popular. Entonces lo que hace es una vieja táctica de introducir alguna sospecha y decir, bueno, los abogados laboralistas en realidad no defienden trabajadores, defienden sus propios intereses, defienden sus propios negocios, son una mafia. Y a partir de ahí avanzar. Pero creo yo que a diferencia de los 70, que realmente esta puja, porque yo creo, y es una definición teórica un poco sui generis porque no soy abogado, yo creo que los abogados laboralistas son los que median en la eterna tensión entre capital y trabajo. Y son una parte muy necesaria. Y si alguien alguna vez, bueno, acá la mayoría son abogados, no han tenido esa experiencia, pero yo fui un trabajador despedido. Y lo que decía Pedro es muy cierto. Cuando uno lo despide, hay como una incertidumbre y una angustia profundísima. Y el primero que viene a reparar eso es el abogado laboralista que dice, tranquilo, vamos a los tribunales, vamos a presentar, busquemos testigos, hagamos. O sea, realmente es un mediador muy importante en esa situación que uno pasa. Entonces, bueno, ahí, hoy ya, afortunadamente, no se los puede matar, pero van con esto, van a la sospecha, son una mafia, están protegiendo negocios públicos, etc. Yo creo que la resistencia es lógica, pero se ha avanzado un poco, porque ya no se puede hacer esto. Y creo yo que la sociedad argentina ha elevado sus niveles de conciencia. Y si bien es difícil compararse, hay que viajar mucho, hay que charlar con otros trabajadores, lo cual no es muy sencillo, el trabajador argentino tiene conciencia de sus derechos. Y es esto de que una vez que se han conquistado derechos ya no se ceden, o se ceden después de mucha lucha. Y la verdad que el marco legal que tiene un trabajador argentino es realmente sorprendente para lo que es el promedio. Pablo tiene como rareza una cuñada que es taiwanesa, está casado con su hermano y es taiwanesa. Y tratamos de explicarle qué es un aguinaldo y no lo entendía, que son vacaciones pagas, y era inconcebible para ella. ¿Cómo que vos te vas de vacaciones si te pagan? Entonces creo que esto es un reaseguro, aunque estamos en tiempos difíciles, de un giro a la derecha muy notorio, y como bien se dijo acá, de una oligarquía instalada dentro del poder político, que esto es un proyecto de clase, no es un proyecto político, es el proyecto de una clase dominante que lo ha sido siempre y que está ahora. Yo tengo el raro privilegio de trabajar para la agencia TELAN en Casa de Gobierno. Y ahí un poco tengo acceso de alguna manera, porque hay muchos filtros ya entre los periodistas y quienes gobiernan, pero un poco a qué tienen detrás, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la doctrina que los empuja? Primero es el lucro, que es natural, y que en esa disputa hay ganadores y perdedores, y ellos han sido siempre los ganadores. Y después una idea bastante cínica y muy cruel de esto de nosotros somos los ganadores y hemos sido los ganadores durante generaciones. Y venimos a hacer un aporte patriótico acá. Esto es lo que dicen hacia afuera, ¿no? Si podemos hacer las cosas, bien. Si no, nos vamos a nuestra casa y volvemos a nuestros negocios y volvemos a nuestras estancias. Entonces no hay problema. Pero decía que se han ganado también de la mano de voluntades políticas muy concretas. Digamos, yo creo que el kirchnerismo, con su decisión de promover el eslogan Memoria, Verdad y Justicia, ha hecho mucho por eso, promoviendo los juicios de lesa humanidad, ha hecho mucho por eso. Y la prueba, creo yo, es el 2x1, ¿no? También, digamos, con infinidad de sectores que vienen, digamos, recordando la etapa más negra de la Argentina desde hace muchos años. Pero se ha avanzado mucho en ese sentido. En Mar del Plata, por ejemplo, a principios de los 90, cuando me hice periodista en el diario La Capital, la noche de las corbatas no existía. No era un efeméride. Yo no iba a entrevistar a nadie el 7 de julio.
Había actos, sí, pero no se reproducían en los medios. Y hoy cualquier marplatense a pie sabe que es la noche de las corbatas. Grosso modo, ¿no? Sabe lo que es la noche de las corbatas. Y es más importante aún, sabe que no quiere que se vuelva a repetir eso. Que un ejército, brazo armado, de intereses económicos, secuestre abogados y nunca más se sepa de ellos. Y si bien hubo abogados laboralistas que históricamente han venido reivindicando por estos profesionales, fue un proceso social de memoria el que puso ahora la noche de las corbatas como el episodio paradigmático de la represión ilegal en Mar del Plata. Y con Pablo nos gusta también decir que nosotros somos un poco parte de ese proceso y que desde nuestro lugar de periodistas profesionales lo que hicimos fue sistematizar esa historia, tratar de recuperar y de aumentar, digamos, los datos de la vida de estos profesionales que realmente tienen unas vidas muy ricas, muy fecundas, cada uno desde su lugar, y publicarlo en un libro que afortunadamente se ha levantado, y esto no es mérito del libro, sino mérito de la misma historia y de la sociedad argentina y de estos niveles de conciencia que han adquirido. Hemos hecho ya casi 30 presentaciones, creo que esta es la 31, en 10 provincias de la Argentina, o sea, hemos recorrido todo el país. Hay una ola afectiva enorme y un interés muy profundo por conocer este episodio. Espero que ustedes también lo puedan ver. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere realizar algunas preguntas, acá los Quiero hacer una pequeña postilla al autor del libro. Hablaste de que la ley del contrato de trabajo fue modificada por abogados laboralistas. No es cierto. Fue modificada por abogados de empresa, que no son laboralistas. Los laboralistas somos los que defendemos trabajadores en función del 14 bis. Quienes defiendan a las empresas en el marco del derecho del trabajo son abogados de empresa, no son laboralistas. Sí, me han hecho esa distinción, mea culpa. Sí. Lo que pasa es que también, perdón, la fuente del derecho es la misma. Ahí está la mafia de los abogados Ahí andando. La fuente es la misma, pero la visión no. Seguro. Porque el derecho del trabajo es unidireccionalmente protectorio al trabajador en función del 14 bis y quienes defienden la empresa tienen una visión absolutamente distinta que no coincide con la del 14 bis. Un abogado de empresa, ¿no? Claro, el nombre mismo lo dice, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo, Ricardo que de la Rioja, que casi todos ustedes saben quién es. Ese autotitulaba abogado laboralista. Claro. Lo decía. Se Y titula alguna así. vez habló de la industria del juicio hace años. Y entonces yo estaba en el colegio público y le hice una denuncia ante el Tribunal de Disciplina porque el Código de Ética prohíbe el agravio a los colegas, digamos. Entonces, y bueno, entonces se armó toda la galleta, después no pasó nada, por eso que se diluyó en el Tribunal de Disciplina. Pero recuerdo que fue de Rioja. Yo soy laboralista. ¿Y cómo un laboralista va a denunciar a su colega siendo que soy industrial en el juicio? Ahora trata de defender a los fabricantes de fideos, déjate joder. Sí. Hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con esta distinción. Es decir, un ejemplo. El caso Álvarez Consejo es un caso de discriminación de un grupo de trabajadores que quisieron hacer un sindicato en Cencosud, una empresa multinacional chilena. Lo despiden a todos, entonces ellos plantean que eso es discriminación por opinión gremial. Se cita ahí la ley antidiscriminatoria, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, la Corte le hace lugar. En la audiencia pública, Funes de Rioja, que fue presidente de la OIA, es el representante del sector empresario ante la Organización Internacional del Trabajo, sus reivindicaciones fueron que la reinstalación del despido de estos trabajadores que querían formar un sindicato, nada más que eso, era la libertad de empresa, es decir, lo que es la libertad de ejercer el comercio, la libertad de contratar y el derecho de propiedad. Todos derechos de la Constitución del siglo XIX. O sea, la Constitución liberal del siglo XIX, la de 1853, de esa Argentina oligárquica.
donde no había trabajadores que pudieran tener sus representantes allí para hacer una constitución como la que sí vino después, la que sí la historia de la Argentina llevó adelante. Por eso, la reivindicación que hace el sector empresario frente a las normas sociales siempre es desde el lado de la defensa de esos derechos decimonónicos, de esos derechos de propiedad, del ejercer toda industria lícita, pero nada de derechos sociales, porque los derechos sociales a donde apuntan es precisamente en la riqueza, para que haya una mejor distribución de la riqueza, no de destruir el capitalismo, es algo dentro del capitalismo. Defender al más débil, ¿verdad? En esta ecuación. También en los años que uno lleva en la profesión, a veces hay argumentos menos sofisticados. Yo recuerdo tener un juicio en Avellaneda hace años contra Catorini, que era una enorme empresa que fabricaba envases ahí en la zona de Bernal, en el límite dentro de Avellaneda, pues tramitaba en Avellaneda. Y tenía un abogado, yo no recuerdo el apellido, que era un tipo que siempre venía uno de los Catorini, las audiencias de vista de causa en el tribunal, estaban ahí. Entonces, y había un juicio que se llamaban horas extras. Bueno, la prueba fue terminante, digamos que se trabajaban 12 horas, le pagaban 8. Entonces, llega el momento de los alegatos, en el juicio oral ante el tribunal. Entonces, bueno, yo hice el alegato sobre la prueba, le toca Taliercio, no el abogado, Vicente Taliercio, con Catorini al lado. Entonces, hace una serie de consideraciones generales. Dice, pero además, señores jueces, de prosperar estos juicios, ¿a cuánto vamos a tener que vender las botellas? Ahora Colossia, uno de los jueces, Manuel Colossia, lo miraba como diciendo, ¿este tipo está hablando en serio? El juicio que Así que hay argumentos también, digamos, contrarios a las normas laborales que son menos sofisticados. Vicente Taliercio. Un comentario, un pensamiento a lo que decía el doctor, de que el grado de vulnerabilidad con el que viene el trabajador despedido o cuando está entrando en una situación de discordia en su situación laboral, y cómo uno es el primero que contiene esa situación de desesperación y demás, ¿no? Más aún cuando es sostén de familia y demás. Pero tal vez, pensando un poco en todo el contexto, y tal vez sea una sensación que deben tener los colegas que se dedican al ámbito laboral, que uno está hoy por hoy también como profesional en una situación o con una sensación de vulnerabilidad. Es permanente. No solamente por los fallos de la Corte, no solamente por el nivel de represión que ve ante las protestas sociales, sino que hay un sentimiento generalizado de vulnerabilidad donde uno tiene que defender y sostener al más vulnerable, pero uno mismo, ante la corporación judicial, también está en una situación totalmente de fragilidad, y hay hechos históricos a los cuales no va a permitirse para argumentar. El Poder Judicial partido no judicial. da ninguna garantía. No, de cómo la Corte Suprema no es ajena a todo este cambio político de la semana pasada, cuando sale no por casualidad sale el fallo ese donde el trabajador tiene que pagar las costas, que bueno, no es ninguna novedad que el trabajador tenga que pagar costas si sale el perdedor en un juicio, pero cuando ya lo repite la agencia de noticias de la Corte y los demás medios hegemónicos de comunicación, claramente es una advertencia, ¿no? Que va, claro, totalmente. Uno es un ataque político, claramente. Lo bueno de eso es que se puede responder también con política, y en eso los abogados creo que están sólidos, digamos. Yo veo que la Asociación de Laboralistas está bien, está parada en el medio del ring y pelea y está generando hechos. Se denunció al presidente de la OIT, digamos, se está poniendo blanco sobre negro en esta disputa. Y creo que mucha gente lo está entendiendo como debe ser, otra no tanto, pero bueno, ganó el macrismo. ¿No? Claro. Se está dando un fenómeno interesante. Se ha formado un encuentro en defensa del derecho del trabajo y la justicia laboral. Están participando jueces. Sí. Antes era muy raro que los jueces participaran. Sin embargo, hay jueces que están participando, digamos, activamente, lo cual demuestra un grado de conciencia y de combatividad, digamos, en el buen sentido de la palabra, que antes no teníamos. Es decir, los jueces, aun cuando fueran progresistas y demás, se mantenían, digamos, un poco al margen de la cuestión. Y eso también es un cambio muy importante, ¿no? Es un
cambio. Sí, Pedro, también los funcionarios se han sumado al encuentro. Sí, por supuesto. En gran medida. No, mira, el rol de la Comisión Interna de Fuero Laboral en la Ciudad de Buenos Aires es importantísimo, si están activamente movilizados y... Es que yo creo que hubo un periodo bastante importante desde el 2003 a entrado ya 2014, 2015, donde hubo un desarrollo del derecho del trabajo y una presencia, digamos, de los derechos y las reivindicaciones que no se daban antes, pero era porque se había activado la negociación colectiva. Es decir, al activarse la negociación colectiva hay mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, que tiene que ver con eso, con la distribución del ingreso. Entonces, eso, de alguna manera, lo que hizo es aquietar las almas como estaban enfervorizadas en el 2001. Es decir, el cambio es un cambio social y sociológico, si se quiere, porque ningún burgués quiere la crisis del 2001. No quiere que todo el pueblo esté en la calle, no quiere que haya saqueos. A ese burgués no le gusta. Entonces, todo lo que viene después, en todo ese periodo, es, no vamos a atender lo que dicen estas personas. Y acá yo creo que es este el tema. Es decir, llegamos a la altura de estar todos dispersos. Y llegó a tal punto que la CTA que se había construido en su momento se dividió casi en 3 partes. Se dividió en 2 concretas. Y una de las partes, hasta hubo otra división más, y ahora están todavía tratando de, por lo menos, coincidir en la acción. Pero siguen divididas. La CGT ni hablar, no existe, pero por otro lado hay una dispersión. Están esperando a ver cómo se es el reparto político para ver después, decidir una marcha, pero eso tiene que ver con que hay una dispersión, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera tenemos que darnos cuenta, que hay que buscar la forma de coincidencia en la acción para frenar esto, porque vienen por todo. Dividir reinarás. Hay una frase de Freud, ¿no? Muy famosa, que dice: lo que nos separa es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y eso juega mucho, ¿cierto? Es decir, entonces yo creo que hay que superar esa etapa, ¿no? Sí, pero estos ataques aglutinan también, ¿no? Estos Sí. ataques aglutinan, ¿no? Es lo que decía el progresismo. Sí, Contra Menem era más fácil. Con el kirchnerismo es más complicado. Bueno, pero haga contra Macri es más fácil, ¿no? Digo, todos los que están de los lados de los trabajadores distinguen como es. Bueno, Tenemos un entonces, problema con los medios de comunicación muy distinto a los tiempos de Menem. Muy distinto. Que han penetrado de manera tal que me parece que el sentido común, acá sí, es el menos común de los sentidos. sí, pero también desde los medios le puedo decir que hay una profunda crisis de legitimidad en los medios, de los medios. Sí, Nunca como ahora hay un sentido crítico tan amplio de la gente con respecto a los medios. En los 90 éramos semidioses. Después en los 2000 varió y ahora, ¿y para quién operás? Pero está Yanata, está Miro, está Ramita, está Susana. En definitiva, pareciera que el kirchnerismo no los rompió, pero les corrió el velo a los statu quo, ¿no? En todos los aspectos, digo, pero es un fenómeno mundial. Con el movimiento obrero les corrió el velo y hoy claramente no hay que explicar demasiado, hay una conciencia colectiva de que tenemos sindicalistas empresarios que están defendiendo negocios. Respecto del periodismo, ¿para quién operás? Digo, y esto, por derecha, por izquierda, todos tenemos claro de que hay alguien operando para alguien, ¿sí? Y en la justicia, esto de que haya jueces metidos en la discusión política también, le ha corrido el velo a que las resoluciones de la Corte son... ¿no? Son cuestionables, son políticamente atacables. Eso es lo que menos me parece que, pero digamos hoy, la Corte misma también se le ha corrido un poco el velo y tenemos claro de que también representan intereses. Hoy es un gran problema la Corte, o sea, Sí. ¿cómo Sí, sí. podemos hablar de Estado de Derecho en la Corte? Porque no tenemos Corte. Hoy no tenemos Corte Suprema. Una Corte Suprema repudiada por una marcha la más grande que se ha hecho en la historia en repudio de un fallo. Todo el pueblo argentino salió a repudiar un fallo.
le quitó toda autoridad moral a esa corte. Y esa corte que lo único que hace es jugar a la pirinola, porque siempre salen 3-2, siempre cambian el 3-2, votan cualquier cosa y en cualquier lugar. Entonces no tenemos corte. ¿Y cómo se puede vivir en un Estado de Derecho sin corte? Este es el gran problema. Cuando nosotros estamos dando la batalla contra la 27348, ¿quién puede, no creo que encontrar una sola persona, bueno, salvo algún interesado, que pueda decir que es constitucional la 27348? ¿Cuándo lo va a decir esta Corte que es inconstitucional? Lamentablemente, Eduardo Álvarez hoy firmó un dictamen diciendo que es constitucional. Y bueno, con la incertidumbre que decía Gastón en el ejercicio de la profesión. Obviamente. Ahora, tenemos aquí un tema, es decir, por el lado del periodismo, primero lo que hay que tener en claro es que los medios masivos de comunicación están en manos de empresarios, no de periodistas. Y el periodista que hace su trabajo corre el riesgo de perder el trabajo, porque está en relación de dependencia, es un trabajador más. Entonces, cuando hablamos de libertad de opinión, ahí es donde se vulnera, cuando se despide a un periodista, no solamente la pérdida del empleo, sino que se vulnera la libertad de opinión, la expresión, eso que es reivindicable en los términos de los derechos humanos y que la reivindican los empresarios de los medios masivos de comunicación, como si eso fuera el derecho de ellos como propietarios, ¿no? que utilizan el periodismo para lucrar y no para informar. Entonces ahí, obviamente, yo siempre digo, lo que hay que leer de las noticias es lo que no dicen. Sí, lo que pasa es que la estrategia publicacional es mucho más sofisticada hoy que en los 90 y que en los 70. Y penetra a nivel popular en las conciencias, y esta atomización, esta disgregación, tiene que ver con eso, es un trabajo maquiavélicamente pensado. Sí, es cierto, no habría que subestimarlo. Son creadores de los medios, son creadores de sentido común, ¿no? Por supuesto. Pero Son también creadores de opinión. está la teoría de la aguja hipodérmica, de que inyectan cualquier cosa, no es. Digamos, y yo veo ahora un saludable sentido crítico en la evaluación de los medios, ¿no? Y esta idea preservadora de que, bueno, ¿qué es lo que no me están contando? Digamos, que, igual creo que acá está clarísimo a quién sirve, ¿no? Cada medio. Está como cada vez más desembosado eso, los servicios que prestan. Sí, yo igual en la conciencia masiva tengo dudas aún Sí, que haya tanta conciencia crítica. Me parece yo- que la mirada crítica no está instalada en la conciencia masiva. Hay una Es vieja opinión. frase que se da, dice, la Constitución dice lo que la Corte Suprema dice. Yo para eso diría, la verdad es la que dice esta ley. Aunque yo la vea distinta, pero si la dice el diario. Entonces yo creo que también se ha constituido una especie de... Pero está en crisis eso, está en crisis. Esa idea era indiscutible hace 15 años, ni siquiera se planteaba, porque era un hecho dado, estaba naturalizado. Lo que dice el diario es así. También había un estándar profesional y una conciencia profesional mucho más elevada. Digamos, que tuvo que pasar. Ahora se calcula que más o menos hay unos 2.000 despedidos en Capital Federal de los medios. Entre radios que cierran, diarios que dejan de salir, etc. O sea, es una fuerza de reserva muy importante. Y bueno, un poco con Pablo somos emergentes de esa crisis, de que es muy difícil trabajar en los medios. Nosotros estamos en una agencia muy menemista, que era Noticias Argentinas, al servicio de los Kreiselburg, que tenía una alianza estratégica con la Menemim. Era realmente muy difícil, pero respetar los principios básicos de qué, cuándo, cómo y dónde. No había espacio para nosotros. Y tampoco éramos cruzados, no éramos Walsh en el diario de la CGT. Pero era muy difícil trabajar. Y la verdad que no hay una voz propia que el periodista pueda dar a través del medio. Eso no existe, uno es parte de un andamiaje. Uno fabrica noticias con una manera de ganarse en la vida. Pero no hay una expresión profesional genuina ahí. Y con los libros lo encontramos, bueno, pero tuvimos la suerte que el primer libro que hicimos gustó, que fuimos encadenando una serie de hechos. Pero hay muchísimos profesionales que realmente están muy frustrados, porque es asfixiante los medios hoy en día. Y cada vez tienen como menos satisfacción para el que está dentro de ese sistema. Porque ya ni es económica, ¿no? En algún momento
había como una retribución para aquel que era obediente, digamos, con la línea editorial, con la estructura de poder y eso. Ahora ni siquiera es. Pero bueno, en algún lado saldremos, ustedes y nosotros. Siempre se puede estar peor. Claro. Es muy pesimista. Y tenemos el testimonio de Taiwán, así que... Claro.